días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Sí? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Con gozo en su corazón? ¿Qué tal se gozaron en la alabanza? ¿Verdad? Gloria a Dios que nos da la oportunidad de verdad de congregarnos libremente, de venir a su casa, a alabar, a adorar a Dios, a escuchar su palabra. Así que dispongamos nuestro corazón, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para alabar y escuchar ahora el consejo sabio de nuestro Padre, ¿verdad? Porque este mensaje no es mío, ni es de ningún hombre. Este consejo, este mensaje es de parte de Dios y tenemos que recibirlo como tal, de parte de nuestro Padre amado, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Que recuerden que sus pensamientos para Él, sus propósitos de Él para nosotros son de bien y no de mal. Así que soportemos pues la palabra y aceptemos también la disciplina del Señor. Así que les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Cantares. Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos das. Ponemos, Señor, este tiempo, este servicio en tus manos. Nos ponemos también nosotros, Señor, en tus manos para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien hable a nuestro corazón, a nuestra mente, que limpie, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, de todo pecado, de toda rebeldía, de todo orgullo, egoísmo, Señor, y que podamos recibir, Señor, tu palabra con humildad y sobre todo, Señor, vivirla, aplicarla a nuestra vida todos los días, Señor. Te pedimos que nos des fortaleza, sabiduría, Señor, para expresar tu palabra y para recibirla también, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces ya tienen Cantares, capítulo 8. Amén. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 6, a partir del 6 y el 7. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Fíjense, mis hermanos, como en estos dos versículos de este poema tan hermoso de Cantares, ¿sí? Podemos ver cómo se exalta el amor. ¿Sí lo ven? Como en estos dos versículos se exalta el amor. Dice que el amor es tan fuerte como la muerte, ¿sí? O sea, tan fuerte, tan poderosa, porque ¿quién puede vencer a la muerte? Nadie. O sea, todos en algún momento vamos a morir, ¿verdad? O sea, no podemos evitar ese momento. Y así también de poderosa es la muerte, ¿verdad? Es decir, que el amor lo puede vencer todo, mis hermanos. Es poderoso el amor. También dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ¿sí? Ni que los ríos lo podrán ahogar. Entonces vean cómo el amor lo exaltan como un fuego, ¿verdad? Como un fuego en nuestro corazón, un fuego ardiente, ¿verdad? Que ni las muchas aguas ni los ríos son capaces de ahogar el amor. Mis hermanos, ese amor es el que tiene que estar en nuestro corazón. Ese amor es el que tenemos que expresar en nuestros matrimonios. Hoy vamos a ver la segunda parte, ¿verdad?, de este tema dedicado a los matrimonios, sabiduría y amor, fundamentos del matrimonio. Entonces, quiero que vean, mis hermanos, cómo en la Biblia, en estos dos versículos de Cantares, exaltan el amor. Es tan fuerte y poderoso y ardiente, es una pasión que debe arder en nuestro corazón, que ni las muchas aguas ni los ríos puedan ahogar. Amén. Entonces, ahora fíjense, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Si me acompañan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, vamos a leer unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 34, Juan 13, 34. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjate lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos está dando un mandamiento, una orden, ¿sí? Es una orden de parte de Jesús,
¿sí? Que nos amemos los unos a los otros. Y este versículo nos indica la manera en cómo debemos amar, cómo debemos expresar el amor. Y la forma es como Jesús amó, ¿sí? O sea, como Jesús amó. Por eso nos dice, ámense tal como yo los amé. Tal como yo los amé, así deben de amarse ustedes. Ahora, ¿cómo expresó Jesús el amor a sus discípulos? Porque este mensaje, este mandamiento es para sus discípulos. ¿Cómo expresó su amor Jesús a sus discípulos? Bueno, Jesús manifestó compasión, misericordia, perdón, respeto, generosidad, abnegación, sacrificio, dedicación, por mencionar solamente algunas cosas. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo Jesús, ¿verdad? Jesús, a través de estas virtudes, expresó su amor a sus discípulos y a la gente que lo seguía, ¿verdad? Porque Jesús mostraba compasión, amor, generosidad por todas las personas. Entonces, ahora Jesús nos está diciendo que nos amemos de la misma manera, como Él nos amó. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, esto significa que nosotros debemos expresarle nuestro amor a nuestros semejantes con las mismas virtudes que Jesucristo. ¿Sí? Ahora, si esto, ¿sí? O si nos referimos al matrimonio, ¿sí? Pues debemos amar a nuestro cónyuge con estas mismas expresiones de amor. ¿Qué quiero decir? Que los esposos deben de expresarse y amarse como Jesús nos amó. Debemos de ser compasivos, misericordiosos, tenemos que saber perdonar, tenemos que respetarnos, tenemos que ser generosos, tenemos que ser capaces de hacer sacrificios, ¿sí? Tenemos que ser abnegados, dedicados a nuestro matrimonio, a nuestro cónyuge, ¿verdad? Así es como debemos amar, porque el mandamiento de Jesús es claro. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Ámense tal como yo los amé, ¿sí? Entonces tenemos que amarnos de esta manera. Entonces, mis hermanos, esta demostración de amor debe de comenzar ¿en dónde? En nuestra casa. ¿Sí? Esta demostración de amor, estas virtudes del amor, como Jesús lo expresó, debemos de comenzar a expresarlas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, porque de verdad sería muy impropio, sería muy imprudente y hasta realmente sería incongruente que yo fuera generoso, respetuoso, ¿verdad? Abnegado, ¿verdad? Es decir, atento, muy atento con otras personas, incluyendo mujeres, y que no lo fuera yo con mi esposa. O sea, sería totalmente incongruente, imprudente de mi parte que yo demostrara estas virtudes a otras personas y que no lo hiciera con mi esposa, ¿verdad? Ahora sí que, como dice el dicho, no puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. No podemos. Si no podemos. O sea, sería totalmente impropio para un cristiano, ¿sí? Demostrar estas virtudes a otras personas, ¿verdad? Con otras personas así bien dedicado, bien amable, paciente, compasivo, generoso. Ahí das, ahí estás ayudando, y en tu casa tu esposa a lo mejor te pide que hagas algo. Ahorita, espérate, después, ¿verdad? No muestras misericordia, no muestras paciencia, no eres compasivo, no eres generoso. Y también, ¿verdad? Y viceversa, o sea, que en la relación haya estas virtudes. Entonces, tomemos en cuenta algo, mis hermanos, como hijos de Dios. Cuando una persona se entrega a Cristo, ¿sí? Cuando una persona se convierte y se entrega a Cristo, ¿cuál es uno de los propósitos que tiene esa persona durante esta vida, en este mundo? ¿Cuál es ese propósito que esa persona debe de tener cuando alguien se entrega a Cristo? Pues que tiene que crecer, ¿no? Tiene que crecer, ¿cómo? A la semejanza de Cristo. ¿No es verdad? No tenemos que crecer a la semejanza de Cristo. Efesios 4:13 no nos dice que nuestra meta es convertirnos en personas maduras, semejantes a Cristo. Eso nos dice la Biblia. Entonces, un matrimonio, mis hermanos, si en un matrimonio ambos, los dos, son cristianos o dicen conocer y amar a Dios, ¿cuál es el propósito de ese matrimonio en primer lugar? ¿Cuál será? Crecer. ¿Sí? El matrimonio tiene que crecer en semejanza a Cristo. Filipenses 2:5, ¿qué dice? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? ¿No dice así la Biblia? Que haya en ustedes. En nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, como esposos,
tenemos que crecer juntos. Tenemos que crecer juntos porque recuerden, somos una sola carne. ¿No es verdad? Somos una sola carne y como una sola carne debemos de perseverar juntos, unidos en el sentir que hubo en Cristo, en expresar las virtudes de Jesús, en manifestar el amor de Jesús, amándonos como Él nos amó. Pero tenemos que estar juntos, el matrimonio, y crecer y perseverar juntos. No se pueden quedar atrás, no puede ir uno adelante y la otra atrás, o una adelante y el otro se queda. Porque como dice Amós, ¿acaso caminarán dos juntos sin estar de acuerdo? No se puede, no se puede. Entonces, como matrimonio, como pareja, tenemos que estar unidos y crecer juntos, perseverar juntos, ¿verdad? Y manifestar el amor, amándonos como Cristo nos amó. Entonces, debemos de tratarnos con respeto, ¿sí? Matrimonios, tenemos que tratarnos con respeto, con humildad, sin olvidar que somos una sola carne y tenemos que brindarnos apoyo, comprensión, amor durante todo el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Porque este es un pacto, ¿verdad?, que hemos hecho con nuestra esposa o con nuestro esposo. Es un pacto de amor sellado ante los ojos de Dios y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, mis hermanos, tenemos que crecer, tenemos que perseverar juntos, tenemos que amarnos como Dios nos amó, ¿verdad? Porque fíjate, mi hermano, ¿sabes cuál es? Sabemos que sin lugar a dudas, sabemos que hay problemas en el matrimonio. O sea, el matrimonio no es como nos lo pintan en los cuentos de Disneylandia, que se amaron y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Eso no existe. Porque en el matrimonio, mis hermanos, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos pruebas, hay adversidad, hay discusión. Pero, mis hermanos, debemos sentarnos a platicar nuestras diferencias. Si hemos crecido un poco, si hemos madurado, si hemos adquirido un poco de sabiduría, tenemos que arreglar nuestros problemas como lo que somos, hijos de Dios en primer lugar y personas maduras, ¿sí? Entonces, sabemos que hay problemas en el matrimonio, hay discusiones, hay diferencias, pero debemos de sentarnos a platicar esas diferencias, porque miren, algunos de los enemigos mortales del matrimonio son la falta de comunicación y la falta de sinceridad. ¿Sí? Esos dos son enemigos mortales del matrimonio. Si en un matrimonio no hay comunicación, olvídate. O sea, tiene que haber comunicación entre la pareja. ¿Sí? Tienen que platicar, tienen que sentarse a discutir las diferencias que hay, ¿verdad? Tienen que ser sinceros, tiene que haber verdad, ¿sí? Tiene que haber transparencia en la relación, no mentiras, no tratando de manipular las cosas, no. Tiene que haber mucha sinceridad y mucha comunicación, mis hermanos, porque si no hay comunicación de verdad, olvídense, ¿sí? La relación se enfría, cada quien por su lado, nunca se van a entender, nunca se van a comprender, nunca van a limar asperezas. Yo no voy a saber si a mi esposa le molesta algo de mí, o a mí voy a no saber si a mí me molesta algo de ella, porque recuerden, mis hermanos, el matrimonio está formado por dos personas diferentes. Un hombre y una mujer que son totalmente distintas, diferentes. Uno tiene un carácter y la otra tiene otro carácter, diferentes, tienen virtudes y defectos. Pero si nos sentamos a platicar y si crecemos, mis hermanos, en sabiduría, vamos a hacer que esas virtudes y esas diferencias se acoplen, se amolden para trabajar juntos. Por eso es importante y necesaria la comunicación. Porque imagínate, mi hermano, o sea, imagínate de repente una discusión en el matrimonio, ¿sí? Y ya uno de ellos ya se enojó, ya te enojaste y ya no le hablas. Pasas un día, 2 días, 3 días enojado y no le hablo y no se hablan y no se comunican. ¿Creen que eso está bien? No. O sea, ¿creen que eso va a edificar su matrimonio? ¿Creen que eso va a resolver los problemas? Al contrario, los va a agraviar. Nos va a hacer más fuertes los problemas, el distanciamiento, el no sentarse a conversar sus diferencias. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 4:26? Enójate, pero no peques. Es decir, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Y también dice que el enojo no les debe durar todo el día, o sea, que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Sí? Esa es una instrucción de parte de Dios para nosotros. O sea, es normal enojarse,
Es normal que nos enojemos de repente porque es parte de nuestra naturaleza. Pero ya llevar 1, 2, 3 días, una semana enojados, sin arreglar las diferencias, sin arreglar nuestros problemas, sin sentarnos como personas adultas a decir, ¿sabes qué? Pues mira, no me gustó eso, me parece que debemos de cambiar esto, o lo que sea. O sea, cuando la Biblia nos dice, a ver, que no permitas que el enojo te dure todo el día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo 27, porque esto le puede abrir la puerta al diablo para que caigas en tentación. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hay que hacer caso a las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que sentarnos. La Biblia dice que si te falta sabiduría, pídesela a Dios. ¿No es verdad? Lo vimos hace 8 días. Si te falta sabiduría para manejar o llevar tu relación, tu matrimonio, pídesela a Dios, dice, y Él te la va a dar abundantemente y no te va a reprochar nada. Pero hay que acercarse a Dios, hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame a arreglar mi matrimonio, ayúdame a aceptar también yo mi responsabilidad, mi culpa, a ser humilde, a pedir perdón. ¿Sí? Pero hay que sentarnos, mis hermanos, y hay que limar estas asperezas por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra familia. Porque fíjate, la mayoría de las parejas, mis hermanos, la mayoría de las parejas que no son cristianos, ¿sí? O que no tienen una relación cercana, una comunión cercana con Dios y que no entienden estas cosas, la mayoría de esos matrimonios tienen muchos propósitos, muchas metas para sus matrimonios, ¿no es verdad? Por ejemplo, si tú les preguntas, oye, ¿cuál sería el propósito? ¿Por qué te casaste? ¿Cuál es el propósito de que se hayan casado? Te van a decir, bueno, nos casamos para tener una familia y pues echarle ganas y que nuestros hijos salgan adelante y se vayan a la universidad y tengan una mejor vida y mejores oportunidades, ¿verdad? Nos casamos porque juntos vamos a lograr cosas, podemos comprar nuestra casa, tener más dinero, más comodidad, etcétera, que no está mal. Todos esos propósitos no son malos. Sin embargo, la mayoría de esos propósitos, si tú los analizas, están basados y desarrollados en la sabiduría humana y en las fuerzas del ser humano. ¿Sí? Generalmente, ¿sí? Porque siempre piensan o están enfocados a la prosperidad material y al bienestar en este mundo. Pero ninguno de ellos, o casi ninguno, te aseguro que va a decir, mi propósito en mi matrimonio es crecer a la semejanza de Cristo. Mi propósito en mi matrimonio, nos casamos porque con nuestro matrimonio queremos ser de bendición y ejemplo para que Jesús nos use y podamos llevar su palabra, ¿verdad? A través de nuestro matrimonio queremos expresar las virtudes de Jesús a otras personas, a otros matrimonios. De verdad, casi nadie, en casi ninguna pareja, ese es un propósito. Generalmente todos los propósitos están enfocados a la prosperidad material y al bienestar en este mundo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio no cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Es simple. La diferencia es que Cristo es el centro del matrimonio. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Cuando en un matrimonio Cristo es el centro de ese matrimonio, de ese hogar, mis hermanos, ese matrimonio se va a amar como Cristo nos amó, ¿sí? Ambos cónyuges, ¿verdad? Cuando ese matrimonio realmente se somete a la palabra de Dios, ¿verdad? Y se aman y se esfuerzan y crecen y maduran juntos, esa pareja, ese matrimonio va a experimentar un fenómeno hermoso y maravilloso. ¿Saben cuál es? La santificación. ¿Sí? Su matrimonio será santificado y eso sucede cuando el matrimonio se sujeta a los mandamientos de Dios. Fíjense, en Efesios 5.1, acompáñenme. Efesios 5.1. ¿Lo tienen? Amén. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense lo que nos dice aquí Pablo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A ver, yo pregunto,
¿Son hijos de Dios? Amén. Amén. ¿De verdad? ¿Hijos de Dios? Ok. Ahora, ¿Él los ama? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, a ver, si tú estás convencido de que eres un hijo de Dios y estás convencido de que Dios te ama, entonces trata de ser como Él. ¿Sí? Es como los niños, ¿verdad? Los que hemos tenido hijos o los niños chiquitos, ¿verdad? De repente los hijos dicen, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Ven el ejemplo del papá, ven a su papá, chambeador, echándole ganas, buena onda, que los ama, los abraza y que dicen, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? O la niña, yo cuando sea grande quiero ser como mi mamá. ¿No es verdad? ¿No les dijeron así sus hijos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues entonces, si nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Él nos ama, pues debemos de tratar de ser como Él. ¿Cómo? Debemos amar a los demás como Cristo nos amó. ¿Sí? Y bueno, ese amor, mis hermanos, debe de expresarse en primer lugar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Sí? De la misma manera, ¿cómo nos amó Cristo? Nos amó y murió por nosotros. Se sacrificó. Sacrificio, mis hermanos. Entonces, el matrimonio se santifica cuando los cónyuges se aman. Cuando los cónyuges se respetan y se cuidan mutuamente. El matrimonio se santifica cuando el matrimonio vive o mantiene su relación en oración. Es muy importante que como matrimonios oremos juntos, ¿sí? Tienen que orar juntos, mis hermanos. No sé si lo hagan o no, pero si no lo hacen o no tienen el hábito, tratemos de hacer el hábito de orar juntos todas las noches antes de dormirnos, ¿sí? De orar, de ponernos en las manos de Dios, de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, de fortalecer la relación en oración. El varón tiene que orar por su esposa, y la esposa tiene que orar por su esposo, ¿sí? Cuando el matrimonio se mantiene en la fe, ¿sí? Confiando plenamente en Dios, de que Dios tiene el control, ¿sí? De que Dios tiene el control de la vida de su esposa, de su esposo, del matrimonio, de la familia, y que Dios no nos va a abandonar, que Él suplirá las necesidades. Cuando el matrimonio vive en la fe, realmente confiando en Dios, y cuando el matrimonio se mantiene en la obediencia, ¿sí? Obedeciendo la palabra de Dios, esforzándose por perseverar en la palabra, en el conocimiento y en el fortalecimiento de la palabra de Dios, entonces ese matrimonio vive en santidad, ¿sí? Es ahí donde vive realmente ese matrimonio en santidad, cuando ambos se cuidan, se unen, se ayudan, cuando se vive en oración, en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios. En ese momento, entonces, ese matrimonio experimentará la santificación de su matrimonio. ¿Sí? Entonces, es importante, mis hermanos, tomar en cuenta estas cosas. ¿Sí? Es importante inclinar nuestro oído al consejo, a la advertencia, a la amonestación del Señor y recomponer, ¿verdad? Aceptar que a veces no es un hábito para nosotros el orar como pareja, ¿sí? Reconocer que a veces pues, dudamos, que la fe no es tan sólida todavía, reconocer que a veces desobedecemos, ¿verdad? Pues dice, o sea, reconozcamos y pidamos perdón a Dios y pidámonos perdón también como pareja. Es muy importante eso, pero tenemos que hacer un hábito estas tres cosas: orar, mantenernos en la fe y en la obediencia de Dios, porque solo así santificaremos nuestros matrimonios, mis hermanos. Ahora fíjate lo que nos dice Pedro en Primera de Pedro. ¿Sí? Fíjate, en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 8. ¿Sí? Veamos lo que nos dice Pedro. ¿Lo tienen? Amén. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Ven? Sean todos. Y cuando dice sed todos, ¿sí? O sea, nos incluye en los matrimonios, por supuesto. Entonces, como matrimonios, seamos de un mismo sentir, seamos compasivos,
amémonos fraternalmente, mostremos misericordia y seamos amigables. ¿Sí? Así es como se debe expresar el amor dentro del matrimonio. ¿Sí? Porque de lo contrario, fíjate nada más lo que dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal. ¿Ya escuchamos? ¿Sí? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sí? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. Versículo 10, porque, a ver, el que quiere amar la vida y ver días buenos, matrimonio, ¿ustedes quieren amar la vida y vivir felices? ¿Sí o no? Bueno, el que quiera hacer esto, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Ven? Sinceridad, transparencia. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Es muy clara la instrucción de parte de Dios. ¿Sí? Mostremos el amor, seamos de un mismo sentir en el matrimonio, expresemos las virtudes de Cristo como Él nos amó y tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de que cuando nos enojemos caigamos en el pecado de devolver mal por mal, maldición por maldición. ¿Sí? Así que crezcamos, maduremos. ¿Ven qué importante es crecer en sabiduría y amor en el matrimonio? Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Sí, tenemos que hacerlo, tenemos que mejorar, tenemos que perseverar, tenemos que crecer, tenemos que enfrentar los retos, los problemas que vengan y atravesarlos, pero con Dios, ¿sí? No solos, porque solos no vamos a poder, ¿sí? Esto es de Dios y Dios nos tiene que ayudar y ser nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro refugio y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que fallamos. Tenemos que reconocer que no somos perfectos. Tenemos que reconocer que necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Porque entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios creara el matrimonio? Si al final de cuentas queremos vivir como mejor se nos venga en gana, queremos hacer lo que queremos y imponer nuestra ley. Entonces, ¿para qué Dios creó el matrimonio? ¿Sí? O sea, Dios creó el matrimonio para que nos proporcionara compañía, acuérdate, porque dijo, no es bueno que estén solos, necesitan ayuda idónea. Por eso Dios creó el matrimonio, para proporcionarnos compañía, ayuda y consuelo mutuo, de los dos, uno hacia el otro, recíproco. ¿Sí? También Dios creó el matrimonio, ¿para qué? Para formar una familia, para tener un hogar. ¿Sí? Para formar esa familia hermosa, la herencia de Dios que nos ha dado en este mundo, los hijos. ¿Sí? En Génesis 1:28 que dice Dios bendijo a Adán y a Eva y les dio un mandamiento. ¿Qué les dijo? Fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. ¿No es verdad? Ahora, algunos han tomado esta orden así categóricamente, ¿verdad? Mi abuelita, por ejemplo. No, de verdad, mis abuelitas, o sea, mi abuelita paterna creo que tuvo 8 hijos y mi abuelita materna 12. O sea, imagínense, ellos sí obedecieron la fe, como es obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, se tomaron categóricamente así el mandamiento, ¿no? De órale, fructifiquen, y dijo, órale pues, Señor, ¿verdad? Entonces, pero para eso Dios nos dio el matrimonio, mis hermanos, para formar una familia, para formar un hogar. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, en el matrimonio, o más bien el matrimonio, debe brindar estabilidad en el hogar. ¿Sí? El matrimonio brinda estabilidad en el hogar cuando realmente se hace un compromiso, cuando realmente adquirimos ese compromiso y sellamos ese pacto delante de Dios y entendemos que ante los ojos de Dios yo me he comprometido con mi esposa a amarla, a respetarla, a cuidarla, hasta que el Señor me llame o hasta que el Señor la llame. ¿Sí? Por eso el matrimonio debe de brindar esa estabilidad, porque cuando no se casan, ¿sí? Es muy fácil, ¿verdad? Cuando una pareja no se casa, pues siempre están con la idea de, pues si no funciona, pues cada quien por su lado. Pues si no nos llevamos bien, pues al cabo que no tenemos compromiso.
¿Sí? Pues, o sea, cualquier cosa que no te parezca, agarras tus cosas y te vas. ¿No es verdad? ¿Sí? En cambio, cuando se adquiere el compromiso, el pacto, y entiendes que ahora estás comprometido con esa persona, amarla y respetarla y cuidarla, y si vienen los hijos, amarlos y educarlos e instruirlos, mi hermano, ese matrimonio, el matrimonio ofrece estabilidad en el hogar, y esa estabilidad hace o debe hacer que nuestros hijos puedan sentirse seguros y amados. Seguros y amados, y de esta manera se podrán desarrollar satisfactoriamente, porque es importante que los niños vean en su casa que su papá y su mamá se aman. ¿Sí? Es importante que los niños vean en su casa que papá y mamá saben resolver sus problemas. Es importante que los niños vean que papá y mamá luchan juntos, se ayudan, se cuidan, que van de la mano con Dios. Porque eso los ayudará a crecer sanos, seguros, decididos. ¿Sí? Pero si en un hogar, en un matrimonio, se ve todo lo contrario y se están devolviendo mal por mal y maldición por maldición y chancla por chancla y sartén por sartén, ¿verdad? Aventándose todo. O sea, imagínate los hijos. Por eso los hijos crecen inseguros, cohibidos, con miedo, penosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven todas esas cosas en su hogar, gritos, insultos, problemas. Ven distanciamiento entre los padres. ¿Sí? Y eso está mal. Y por eso cuando son adolescentes, por eso dicen, no, yo no me voy a casar. ¿Verdad? Traen ese pensamiento, yo no me voy a casar. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para que me pase lo mismo que le pasó a mi mamá, a mi papá? ¿Para que al rato ande peleando como siempre pelean mis papás? ¿Para andarme divorciando y separando y todo esto como lo hicieron ellos? No, para eso no me caso. O sea, crecen con una inseguridad y un pensamiento distorsionado acerca del matrimonio, que por eso ya no se quieren casar. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? En nuestros matrimonios tienen que brindar estabilidad en nuestros hogares para que nuestros hijos crezcan seguros, llenos de amor, ¿sí? Para que puedan desarrollarse satisfactoriamente mental, espiritual y físicamente. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay problemas, sí, pero tenemos que resolverlos bien, con madurez, con prudencia y con sabiduría, porque el hecho de ser sinceros, ¿sí? El hecho de ser sinceros no significa que vas a hablar como a ti se te antoje. Una cosa es ser sincero, honesto, y otra cosa es ser imprudente y grosero. Es que yo no tengo pelos en la lengua, yo hablo como así directo, yo no tengo pelos en la lengua. Sí, pero escoge las palabras. Sé sabio, sé sabia y prudente para hablar. No hables nada más por hablar. Hay que pensar antes de hablar, recuerden. Eso es prudencia. Ahora, alguien podría llegar y pensar y decir, bueno, a ver, pastor, mantener un matrimonio estable y santificado, pues la verdad es algo muy difícil y tal vez casi imposible. Bueno, vamos a ver. En Romanos 3:10, vean lo que nos dice la Biblia. Creo que nos lo sabemos, ¿verdad? En Romanos 3:10 dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y tiene mucha razón, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, es decir, no hay ni siquiera uno que se pueda considerar suficientemente bueno, ¿verdad? Suficientemente justo, suficientemente perfecto. ¿O sí? ¿Hay alguno aquí que diga yo sí soy justo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza caída, porque somos personas que seguimos fallando, que seguimos pecando, que nos seguimos equivocando. Por lo tanto, mis hermanos, nunca vamos a tener el matrimonio, ni vamos a encontrar o hallar el matrimonio perfecto, porque recuerden, el matrimonio está formado por dos personas diferentes, ¿sí? Y como personas con una naturaleza caída, que no somos perfectos, no somos suficientemente buenos, pues mis hermanos seguiremos teniendo tropiezos, nos seguiremos tropezando, seguiremos teniendo problemas, habrá discusiones, habrá dificultades, habrá pruebas en el matrimonio, eso no lo vamos a poder evitar, ¿sí? Pero eso como simples seres humanos, como simples personas, pero ahora a ver, como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Si verdaderamente Cristo es el centro de tu matrimonio, ¿qué va a pasar? ¿Sí? O sea, seguimos pecando, nos seguimos equivocando, la seguimos regando, ¿verdad?
porque tenemos una naturaleza caída, pero somos cristianos, ¿no es verdad? Somos hijos de Dios y Él nos ama. Entonces, como cristianos, si Jesucristo es el centro de nuestro matrimonio, ¿qué va a pasar? Pues Cristo, mis hermanos, nos va a ayudar. Cristo nos va a ayudar. Cristo nos va a ayudar a solucionar las dificultades. Nos va a ayudar a pasar las tormentas, las pruebas. ¿Sí? Y no solamente, si Cristo es el centro de nuestro matrimonio y si permitimos que Cristo trabaje en nuestra relación, no solamente vamos a madurar, no solamente vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a tener experiencia, sino que también Cristo va a ser glorificado. ¿Sí? Cristo va a ser glorificado cuando podamos ver los frutos del cambio, ¿sí? De la restauración que Cristo ha hecho en nuestro matrimonio. ¿Sí? Y a través de esos frutos Cristo va a ser glorificado. Fíjate, mi hermano, en Lucas 8, vamos a Lucas. En Lucas capítulo 8, en el versículo 22, vamos a ver un pasaje de la vida de Jesús que nos va a ayudar a entender un poquito mejor esto. ¿Sí? Lucas 8, 22. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. En Mateo 8, 22, 23 dice que las olas, ¿verdad? Tan grandes las olas que hacían que se hundiera el barco, que casi se hundía. Y dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Fíjate, mi hermano, aquí Jesús le dice a sus discípulos: a ver, vamos, pasemos al otro lado, asegurando que iban a llegar al otro lado. Les dijo: a ver, pasemos al otro lado, así vamos para allá. ¿Verdad? No les dijo: a ver, pues vamos a tratar de pasar, vamos a intentarlo, a ver si llegamos, a ver si no se hunde la barca, ¿verdad? Pues vamos a intentarlo. No, él dijo: pasemos, asegurando que iban a llegar al otro lado. Pero mientras navegaban, dice que él se durmió y se desencadenó una gran tempestad. Vientos, grandes olas que movieron el barco, que hicieron que casi el barco se hundiera o se volteara, y esto produjo miedo en los discípulos, ¿verdad? Al punto que lo despertaron porque estaban desesperados, llenos de miedo para que hiciera algo el Señor. Bueno, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Dice aquí que Jesús se levantó y reprendió el viento e hizo grande bonanza, así, hubo calma, ¿sí? Si nosotros llevamos esta analogía a nuestro matrimonio, ¿sí? Obviamente la barca, mis hermanos, representa nuestro matrimonio, ¿sí? La barca representa nuestro matrimonio y la tempestad representan los problemas, adversidades, dificultades que experimentamos mientras que pasamos o llegamos a la otra orilla, que es cuando estemos con Cristo, ¿sí? Entonces, si se levantan esas tempestades, si se levantan esos problemas, ¿sí? En tu matrimonio, ¿qué vas a hacer? Tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos: correr a Jesucristo, a los pies de nuestro Señor, a los brazos de Él, y decirle: Señor, ayúdame, que mi matrimonio se está hundiendo. Ayúdame, Señor, porque mira, los fuertes vientos, las grandes olas, los problemas, las dificultades, las necesidades están haciendo que mi barca se hunda. Ayúdame, rescátame, Señor, rescata mi matrimonio, restáuralo, porque solamente tú puedes hacerlo, ¿sí? Y Cristo lo hará, mi hermano, Cristo lo hará, ¿sí? Yo no sé cómo vengas hoy, cómo esté tu matrimonio, yo no sé cómo esté tu relación hasta el día de hoy. Jesús lo sabe. Recuerda, Jesús sabe cómo está tu corazón, lo que hay en tu mente, en tus pensamientos. Pero si tú realmente sientes esta necesidad, corre y despierta al Maestro. Corre a los pies de Cristo y dile: Señor, ayúdame, ayúdanos, porque nuestra barca se está hundiendo.
si es que realmente quieres que tu barca siga a flote. Si es que realmente tú deseas que tu matrimonio siga adelante. Si tú realmente quieres llegar al otro lado con el maestro y con tu esposa y con tus hijos. Pero hazlo. Hazlo. ¿Sí? Y responde la pregunta que hizo Jesús. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Sí? Porque eso es importante, matrimonios. Tenemos que responder eso. ¿Dónde está tu fe? ¿Crees que realmente el Señor puede rescatar tu matrimonio? ¿Crees que realmente el Señor puede restaurar tu relación con tu esposa, con tu esposo? Si realmente lo crees, ¿crees que Dios puede restaurar y sanar las heridas de tu alma, de tu corazón, que se han hecho cuando se han devuelto mal por mal y maldición por maldición? Si tú crees que Jesús puede restaurarlo y sanar y fortalecer tu relación, tu matrimonio, tus hijos, esa es la fe, mi hermano. ¿Sí? Ponlo en las manos de Dios, entrégaselo ya. Ya deja de estar tratando de solucionar los problemas a tu manera, que no vas a poder. No trates de cambiar a tu esposo, no trates de cambiar a tu esposa tú, porque tú no lo vas a lograr. Eso le corresponde a Dios. Tú simplemente ora por tu esposo, ora por tu esposa, ten fe, ora por tu matrimonio. Haz lo que tienes que hacer, cumple con tu responsabilidad de padre, de esposo, de esposa, de madre, y lo demás déjaselo al Señor. Ya, cree en Dios, confía en el Señor. ¿Dónde está tu fe? Para que sepas que Dios puede restaurar tu matrimonio. Así que, mis hermanos, si Jesús es el centro de nuestras relaciones, Él a través de nuestros matrimonios, Él a través del trabajo que hará con nosotros, nos va a enseñar a ser pacientes, nos va a enseñar a escuchar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, nos va a ayudar a escuchar a nuestros hijos, te va a ayudar, mis hermanos, a desprenderte del egoísmo, del orgullo, de la vanidad y a aprender a amar. Tienes que aprender a amar, pero amar no como tú piensas que es el amor, sino amar como Dios nos enseña que debemos amar. ¿Sí? Y hay muchos que podrán decir, digo, yo me incluyo, porque yo antes, de verdad, yo me incluyo, yo era de esos que decían, pero es que yo no siento, si me cuesta trabajo por el trasfondo de mi vida y todo eso, que ya algunos ya les he platicado, yo era pues muy duro, muy frío para ese tipo de cosas. Pero entiende una cosa, mi hermano, si tú pones atención y eres observador, al estudiar la vida de todos los hombres de Dios, como Pablo, como Pedro, por ejemplo, cuando ellos se entregaron a Cristo, sus vidas fueron transformadas. Ellos cambiaron. Hubo una transformación en sus vidas. ¿Sí? O sea, entonces nosotros, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si nuestra vida no va a cambiar? Por ejemplo, Pablo, perseguidor de la iglesia. Y vean nada más en el hombre que se convirtió y cómo amaba a los hermanos. Pedro, una persona fría, de carácter duro, nos instruye que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hay una transformación genuina, real. Cuando una persona se entrega a Cristo, entonces no podemos decir, es que no puedo cambiar. No, si no lo haces es porque tal vez no quieres cambiar o porque no quieres entregarle totalmente todo al Señor. Pero sí podemos cambiar. Porque acuérdense, con Cristo somos nuevas criaturas, nuevas. Todo cambia, tus pensamientos, tus sentimientos, todo. Así que, mis hermanos, si nos mantenemos unidos, ¿sí? Y realmente somos esa ayuda mutua, podremos mejorar nuestros matrimonios. Y créeme, el Señor hará que nuestros matrimonios sean mejores cada día, ¿sí? Y Dios lo hará porque recuerda una cosa, Él responde las peticiones, las oraciones que le alegran y que están dentro de su voluntad. ¿Tú crees que el Señor no le va a alegrar que nosotros como esposos digamos, Señor, ayúdame en mi matrimonio? Restaura mi matrimonio, cámbiame, Señor, hazme un mejor esposo, hazme una mejor esposa, ayúdame, Señor, a amar como tú me enseñas, como tú nos estás ordenando amar. ¿Crees que el Señor no va a responder esa oración? Por supuesto que la va a responder, mi hermano, ¿sí? Porque esas son oraciones que a Él le alegran, ¿sí? Y que están dentro de su voluntad. Fíjate, para finalizar, te voy a dejar dos pensamientos, ¿sí? Uno es un poeta francés llamado Victor Hugo.
Y él escribió lo siguiente. Dice, el amor abre el paréntesis, el matrimonio lo cierra. ¿Sí? Fíjense qué concepto del matrimonio tenía este poeta. Dice, el amor abre el paréntesis y el matrimonio lo cierra. Y dentro del paréntesis estás tú, tu esposa, tus hijos. ¿Sí? Martín Lutero escribió lo siguiente. Dice, no hay relación de comunión y compañía más agradable, amistosa y placentera que un buen matrimonio. ¿Escuchaste? No hay relación de comunión y compañía más agradable, amistosa y placentera que un buen matrimonio. Mis hermanos, nosotros tenemos que escribir también nuestra relación, nuestro matrimonio, ¿sí? Y tenemos que escribirlo y fundamentarlo en la palabra de Dios. Te voy a leer Cantares, que fue los versículos que leímos al principio. Te lo voy a leer de una versión sencilla. Te pido que pongas atención y que escuches. Fíjense lo que dice. Dice, graba mi nombre en tu corazón. Graba mi imagen en tu brazo. Tan fuerte es el amor como la muerte. Tan cierta es la pasión como la tumba. El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. No hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Si alguien se atreviera a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio. Vean nada más, mis hermanos. El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. ¿Tienes el amor de Dios en tu corazón? ¿Lo tienes? Amén. Demuéstralo. Demuéstralo. ¿Sí? Exprésalo. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos como Dios te amó, al punto de dar la vida por ellos. ¿Sí? Mis hermanos, la instrucción de Dios es ámense tal como yo los amé. El matrimonio es un regalo de Dios y lleno de propósitos para su honra y su gloria. No lo desperdiciemos. ¿Sí? No lo desperdiciemos, no lo echemos en saco roto. Cuídalo. ¿Verdad? Cuídalo, edifícalo, cuídalo como una planta, ¿verdad? Cultívalo con verdadero amor. ¿Amén? Amén. Y si realmente, mi hermano, necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Y si tú reconoces que tu matrimonio necesita ayuda, corre a los pies del maestro. Corre a los pies del maestro. Cae de rodillas, reconoce tu error, reconoce, pide perdón. Oren juntos, díganle, Señor, ayúdanos, que nuestro matrimonio no se hunda, porque tú eres poderoso para sacarlo a flote y ayudarnos a llegar al otro lado. Amén. Amén. Oremos. Señor, damos gracias. Padre, yo les pido que se pongan de pie, mis hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y vamos a orar por los matrimonios, Señor. Y de verdad te pido que abraces a tu esposa, abraces a tu esposo y perdónense, reconozcan, mis hermanos, que hemos fallado y pidámosle a Dios, Señor, a nuestro Padre, que nos restaure. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que te necesitamos, que aún en esta naturaleza caída y pecaminosa en la cual pues, cometemos errores, seguimos fallando, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres paciente porque tú has manifestado tu amor hacia nosotros de una manera tan grande, Señor, donde nos tienes paciencia, eres compasivo, generoso, misericordioso con nosotros. Eres dedicado, Señor, a nuestras vidas para que seamos mejores. Y tú nos estás dando un mandamiento, que nos amemos como tú nos has amado. Padre, sabemos que en el matrimonio a veces cometemos errores, a veces los matrimonios están fracturados, estamos dañados por las cosas que hacemos, porque no somos perfectos, Señor, lo reconocemos. Por eso venimos a ti, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, que nos rescates, que nos ayudes, Señor, que no permitas que nuestros matrimonios se hundan, Señor, a causa de los problemas, los desacuerdos, las diferencias, a causa de no querer reconocer mi egoísmo, mi orgullo, mi vanidad.
Señor, ayúdanos. Te pedimos perdón, límpianos de nuestra maldad, Señor, y venimos a ti porque sabemos que tú puedes restaurar los corazones, que tú puedes restaurar los pensamientos, que tú puedes restaurar, Señor, las relaciones y los matrimonios. Señor, yo te pido por cada uno de los matrimonios de esta congregación, Señor, que los fortalezcas, que los limpies, que los ayudes, que los restaures, que realmente podamos entender el valor del amor, porque el amor es tuyo y tú lo has puesto en nuestros corazones y debemos de amar como tú nos has enseñado, Señor. Restaura y bendice, Señor, los matrimonios. Tú conoces el corazón y la situación de cada matrimonio, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a caer de rodillas, a orar juntos y pedirte perdón, Padre. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así sigamos, mis hermanos. Así sigamos, porque vamos a cantar una alabanza. Y vamos a cantar una alabanza a Dios, una alabanza hermosa. ¿Sí? Te pido que la cantes con entendimiento. Que esto sea una oración más que un canto. ¿Sí? Que sea una oración, ¿verdad? Que la expreses con todo tu corazón, hermano. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Pues vamos a aplicarla, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra es para aplicarse y subamos juntos al barco. No importa las situaciones que pasemos, siempre va a haber, pero tenemos a un Dios todopoderoso, el que nos ayuda, ¿verdad? Amén. Cuando clamamos a Él. No queramos hacer las cosas por nosotros mismos porque no vamos a poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te confiamos, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, Dios. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré, y en medio del peligro yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas, las tierras en su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré, y en medio del peligro yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús,
En ti confiaré. En ti confiaré. Gracias, Señor. En ti confiaremos, Señor, porque tú tienes las respuestas a todas las situaciones, Padre. Y como tus hijos que somos, Señor, tú nunca nos desamparas. Tú dices, clama a mí y yo te responderé. Y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y a ti te honramos, a ti te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén.